Continuamos acá en Vladimir a la una y le damos la bienvenida a Francisco Mateus. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos. Bienvenido, Francisco, gracias por asistir al programa. Gracias Tú por estás esta en la invitación. Comisión de Energía y Petróleo, ¿no? Sí, Entiendo, ¿no? sí, bueno, en esa comisión Que de preside el diputado Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez, y el sí, vicepresidente es una comisión que Rodolfo Sanz. va a tener todos los focos puestos sobre ella durante este año, ya que, como todos saben, más del 90% de la economía venezolana se mueve a través del negocio energético, el negocio de hidrocarburos, y en Venezuela pues es una deuda o es un debate que hay que dar en toda la nación, incorporando a todos los sectores públicos, privados, donde hay ciertos aspectos dentro de la política energética en Venezuela que deben ser tocados y que deben ser puntualizados. Bien sea, en primer lugar, la gobernanza que se debe tratar en todo lo que es el tema de la política energética en Venezuela. Venezuela y PDVSA, en este caso, tiene que ponerse a tono con muchos de los inversionistas que se encuentran desde hace muchísimo tiempo acá. En segundo lugar, Ahora, ¿cuáles son tus cambios, los cambios que se deben hacer desde la óptica tuya y de Cambiemos en cuanto a la política petrolera? ¿Cuáles serían los cambios para tratar de recuperar la industria a un paso mucho más acelerado y aumentar los niveles de producción también así es, rápidamente? Vladimir, en ese aspecto nosotros durante la campaña electoral de las parlamentarias nos enfocamos mucho en ese punto, porque es uno de los puntos importantes que sí se puede resolver desde la Asamblea Nacional y que de nosotros, desde Cambiemos Movimiento Ciudadano, venimos pues, empujando lo que es la propuesta de la transformación, o de la transformación en este caso energética, de que en Venezuela ya tenemos más de 120 años de historia petrolera y que estamos en uno de los momentos más bajos dentro de la producción y dentro de lo que es la comercialización de nuestro principal producto desde hace más de 70 años, como lo ha sido el crudo. Mientras que, por otro aspecto, nosotros en Venezuela necesitamos dar un paso urgente hacia lo que es esta transformación energética que nos permita no solamente apalancar la política económica y la política energética en torno al crudo, en torno al petróleo. Nosotros en Venezuela hoy en día se queman 1.700.000 metros cúbicos de gas en lo que es el norte de Monagas. Esa es la misma producción, Vladimir, que existe hoy en Bolivia, que es el principal productor de gas natural en América Latina, en este caso, Y ese es perdón, un en gas que Sudamérica. sirve para el consumo, Por supuesto, digamos, nosotros de hoy la en día familia tenemos venezolana, a ¿no? todo el occidente venezolano, lo que es el Zulia, los Andes. Yo casualmente vengo del estado Trujillo, donde no hay gas. ¿Por qué? Porque precisamente nunca se dieron las inversiones indicadas para que esos gasoductos que traen todo este gas natural o este gas asociado a la producción petrolera pueda llegar hasta el último rincón del país. Y lo mismo sucede con el tema energético. Siempre el occidente se queda de un lado porque es el último dentro de la cadena de producción. Hoy nosotros, a través de mecanismos como lo puede ser el gas natural, nosotros podemos reactivar más de la mitad de lo que se necesita hoy en Venezuela, que son aproximadamente 7.000 kilowatts de energía, a través de las plantas eléctricas que están apostadas por todo lo que es la región zuliana, por todo lo que es la región central. Nosotros pudiéndonos apalancar en lo que es el gas natural, se reactivaría de inmediatamente lo que es la producción de energía eléctrica y al mismo tiempo la industrialización necesaria que en este momento requiere Venezuela debido a todo este escenario de cercos económicos internacionales que tenemos, nos podrían permitir reactivar la industria Ahora, nacional. en este tiempo que ha transcurrido desde el momento que se instala la Asamblea Nacional, ¿ustedes han tenido contacto? La gente de PDVSA ha ido a la comisión, ustedes han ido a PDVSA, han conversado con la gerencia Sí, petrolera, con el ministerio. la comisión se encuentra en permanente contacto con lo que viene siendo PDVSA y el ministerio, así como también se encontraba en contacto con lo que es la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, que agrupa a todos los inversionistas extranjeros en Venezuela, así como la Cámara Venezolana de Petroleros. Hace poco tuvimos una reunión también en el marco de la Comisión de Diálogo con todos los inversionistas y todos los productores, en este caso, no solamente de petróleo, de servicios externos, sino también de procesadores de gas, donde se llegan pues, a una serie de contactos que esperemos
queremos que esto siga en adelante y que esa discusión se profundice y que esos actores formen parte de lo que va a ser el marco de una posible reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es muy necesaria para poder aumentar Ahí la quería llegar, producción en este caso. pero ahí quería llegar. Por ejemplo, el capital nacional. Aquí ha habido negocios con empresas de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Alemania, etcétera, durante muchos años. Así es. Pero, por ejemplo, la inversión nacional en petróleo, ¿cómo hacer para que el venezolano que tiene su capital fuera y de repente quiere invertir aquí en petróleo pueda hacerlo? Porque pareciera que eso es más difícil que venga alguien de otra nacionalidad a hacerlo. Eso pasa por una serie de propuestas que nosotros también venimos alzando la voz, la primera tiene que ver con, bueno, darle mayor autonomía operativa a lo que vienen siendo las empresas mixtas y los socios B. En este caso, una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos permitiría que la modificación de estas cuotas accionarias le permitan a los privados poder tener un papel mucho mayor en lo que es la participación operativa de lo que son las empresas mixtas. Pero también hay algo que es muy importante, que hay que atenderlo urgentemente, porque por las razones del contexto geopolítico que nos encontramos, que es que la tasa de tributación que en este caso deben pagar todos los inversionistas petroleros, tanto internacionales como nacionales, ascienden a prácticamente el 91%. Es decir, la presión tributaria que existe hoy en día en torno al negocio petrolero no debería Venezuela sea un país competitivo. ¿Cuánto debería ser, por ejemplo, para ser competitivo? Mira, te doy un ejemplo. Noruega, viendo otros países, Noruega tiene aproximadamente el 78%. Guyana, que es nuestro principal competidor en este caso, por todos los descubrimientos que han hecho en territorio guyanés, es del 55%, mientras que en los Estados Unidos la presión tributaria a la inversión petrolera es de apenas 35%. Venezuela hoy en día tiene las alícuotas tributarias más grandes del mundo. Con 91% es muy complicado que inversionistas extranjeros quieran venir, y ni hablar de los inversionistas nacionales, que se sentirían totalmente asfixiados, pues, y se sienten totalmente asfixiados, no solamente por la presión tributaria, sino porque también en este caso pues, los retardos en los pagos y también las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que afectan principalmente el negocio de los hidrocarburos en Venezuela. Ahora, esta comisión no solamente aborda el aspecto petrolero de la economía, sino también la minería. Sí. Entiendo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, con el arco minero, con la producción de oro. ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en el campo de la producción minera en Venezuela? Mira, Vladimir, yo siento que lo más importante en cuanto al tema minero deben ser, así como también en el caso del renglón de los hidrocarburos, tienen que ser reglas claras. El Estado venezolano debe, a través de su legislación, formar las reglas claras y generar todas las condiciones de seguridad jurídica para que todos los inversionistas puedan ejercer su negocio con toda la tranquilidad y con toda la disposición que pueden tener muchos de ellos. Pero también tenemos otro aspecto, que es la inseguridad que se vive hoy en día en lo que es el Estado Bolívar. A nosotros, pues, en constante comunicación con nuestro compañero Villael Valderrey, que es nuestro secretario general de Cambiemos en el Estado Bolívar, pues nos indican cómo las bandas armadas y cómo la violencia se ha apoderado de todo lo que es la región oriental del Estado Bolívar. Mientras que también, y algo que para nosotros es atroz, que es los crímenes contra el ambiente, que a eso iba estamos también. viviendo. ¿Hasta qué en el punto arco tenemos minero. realmente una minería ecológica en Venezuela, como se ha dicho? Que eso es como... Mira, minería ecológica es como una contradicción, ¿no? Es bastante complicado afirmar de que en Venezuela se respetan los parámetros ambientales, porque no solamente en cuanto a la minería y todo lo que es la deforestación que se vive en las cuencas del Caroní y del Caura, sino también los derrames que constantemente se ven en lo que es la refinería del Palito, en lo que es en las costas occidentales de Venezuela. Sí, todo lo eso que de son las minería playas de ecológica es algo Morrocoy. así como un tigre vegetariano. Sí, sí, sí. No es fácil, ¿no? Y para Cambiemos es una política principista la protección al medio ambiente y el cumplimiento con los ODS, que para nosotros es una política. Lo Para cual no nosotros quiere es decir, una ojo, política. que no sea viable la explotación minera. O sea, Venezuela tiene ese recurso, pues Por supuesto. estamos en una situación social como la que tenemos y eso se puede hacer de manera controlada, pues, ¿por qué no Totalmente. hacerlo, ¿no? El O sea, tema es el totalmente. cuidado, Sí, se tomen las medidas y hay algo para que evitar yo creo desastres que ya los naturales allí, ¿no? venezolanos tenemos claros hoy en día, que es que Venezuela o el ciudadano venezolano ya no puede seguir dependiendo de estas políticas rentistas. Y si bien hay algo que nos ha quedado claro a nosotros en esta crisis que ya tiene aproximadamente 5 años, es
que la renta o la política económica en base a la renta en Venezuela ya feneció. Ya hoy en día el trabajo, la formación, el emprendimiento, el trabajo intelectual es lo que debería ser la principal fuente de empleo en Venezuela, y ya no los bonos, y ya no las políticas de ayuda económica que, bueno, que terminaron acabando prácticamente con el empleo en Venezuela. Ahora, ¿tú crees que el petróleo va a seguir siendo en los próximos 50, 100 años un mecanismo de apalancamiento de nuestra economía? Vamos a estar... Mira, yo creo que es cada vez menor el papel que tiene el petróleo, por eso yo impulsaría más o me apalancaría más en el gas como producto de desarrollo, porque a través del gas natural nosotros podríamos llevarle no solamente gas a los ciudadanos venezolanos que hoy en día no tienen, que pagan, tienen que hacer colas de horas y horas y horas para pagar una bombona de gas, que por cierto, se hace con gas pentano y con gas butano, un gas carísimo que afuera cuesta $15, mientras cuando deberíamos estar utilizando el gas metano, que es el gas de uso residencial, pues lo estamos desperdiciando y se está quemando. Entonces, a través... Vaya contradicción. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando contigo, Francisco Mateo, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Cambiemos. Vamos a hablar un poquito de política también. No solo política petrolera, política de la otra. Ya venimos. Mucha debilidad con el internet. Bueno, por aquí en mi teléfono entró un mensajito, pregunta José Luis García, pregunta al diputado cuál es la realidad de la industria petrolera a corto y mediano plazo y qué está haciendo desde la Asamblea Nacional. Bueno, ya más o menos evaluamos, ¿no? Sí. En este momento los niveles de producción están cercanos a 500 mil. Están escasos. Según los últimos registros de marzo de OPEP, estamos aproximándonos nuevamente a los 700.000 barriles, junto con todos los productos que también allí atiende la canasta OPEP. Pero ha habido una recuperación de la producción. Sí, hubo una mediana recuperación, porque también, bueno, el año pasado tuvimos la tormenta perfecta. Tuvimos la tormenta perfecta con el COVID, con las sanciones, con la baja de los precios que llegaron a -0. Entonces, bien complicado, y bueno, ahorita por lo menos está en su nivel de operativo mínimo. Para esto, ¿qué debemos hacer nosotros de la Asamblea Nacional? Atender los puntos de la legislación en materia energética con carácter de urgencia. Ahora, se requiere inversión para poder reactivar la producción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacer con la faja? Tenemos la faja petrolífera y bueno, uno pasa por este mundo y a lo mejor se va de este mundo y la faja sigue allí. Bueno, la faja, sin ser explotada. La faja es la mayor reserva de crudo pesado más grande del mundo, y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Pero para aprovecharlo hay que generar las condiciones. Eso necesita una inversión muy alta, ¿no? Muy alta. Se comenzaron a hacer inversiones en la faja, pero está adelantado, porque desde el 2006 que hubo la conversión a empresas mixtas, el polo de desarrollo más grande que hubo fue la faja, y la faja llegó en un momento a producir 1.300.000 barriles al día. Yo creo que eso es algo que hacia allá debemos nosotros dirigirnos. ¿Quién invierte para poder sacar esa producción? ¿Y qué hacer además con los pozos dormidos que están en otras regiones del país? Bueno, hay mucha gente que podría invertir en el petróleo de la faja, tanto así que en Estados Unidos se compra el bitumen de las arenas, perdón, valga la redundancia, las arenas bituminosas de Canadá, que eso es una roca prácticamente congelada, mientras que aquí en Venezuela tenemos la bendición de estar aquí en la región tropical, de que ese mal llamado bitumen, ese petróleo extrapesado, es líquido, o sea, se puede extraer con facilidad. ¿Dejar de ser o dejar de tener a Estados Unidos como el principal cliente del petróleo venezolano? Por supuesto, o sea, a Estados Unidos lo tenemos a 5 días en barco, mientras que los países de Asia, a pesar de que hoy en día el mayor comercio y las mayores oportunidades de negocio están allá en Asia-Pacífico, pero o sea, nuestro comprador más cercano es los Estados Unidos. Nuestras refinerías, como lo eran las refinerías de Citgo, están adaptadas para el petróleo pesado venezolano. También el petróleo liviano que se encuentra en el norte de Monagas y en la región de la cuenca del lago de Maracaibo eran aprovechados principalmente por empresas inversionistas norteamericanos. Es más, nuestras propias empresas venezolanas en Estados Unidos eran las principales beneficiadas, en este caso Citgo. Y bueno. Francisco, vamos a pasar a otro tema. Me imagino que viste la denuncia que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, José Rodríguez, contra el exdiputado Sergio Vergara, contra eso que llaman el gobierno interino, esa figura que algunos la consideran que existe, otros por supuesto no la reconocen como tal, pero que tiene acceso a recursos de la nación. Me gustaría tu impresión sobre esa denuncia y
Bueno, eso es una denuncia que yo creo que es bastante grave, que el Parlamento debe abocarse a estudiar todo lo que tiene que ver con denuncias de corrupción y de aprovechamiento de los dineros de Venezuela que en este momento están estancados en el exterior. Nosotros nos encontramos ante una situación de agravamiento de la pandemia del COVID-19, donde día a día estamos viendo miles de contagiados, decenas de personas fallecidas, y que Venezuela, en esta situación de crisis o de ruina económica que nos encontramos, necesitamos que los dineros de los venezolanos que se encuentran afuera, que se encuentran retenidos, sean invertidos directamente en la salud de la gente, en la salud de nuestros ciudadanos, no en pagar sueldos y salarios altísimos de funcionarios que uno realmente no sabe a estas alturas qué hacen. Entonces, nuestra consideración, y así lo hizo saber en mi partido, Cambiemos Movimiento Ciudadano, a principios de semana, con un comunicado que sacamos al país mostrando nuestra preocupación por lo que está sucediendo en torno a que no hay todavía claridad sobre un plan de vacunación masiva y sobre los recursos que se necesitan para pagar los 120 millones del sistema COVAX, y aunado a la política del Estado, en este caso, de adquirir vacunas y de generar un programa de vacunación masiva para todos los ciudadanos, sobre todo teniendo prioridad con el sector salud y con las poblaciones más vulnerables. Aquí nos escribe Iris de Franca, contenta porque te hayamos invitado. Me encanta que el apoyo que le da a las nuevas generaciones y a los liderazgos frescos y renovadores de la política venezolana, querido Vladimir. Me dice aquí Iris de Franca, evidente también y buena amiga. Y también por aquí también dice que antes, bueno, justamente lo digo porque antes solo había espacio en las entrevistas para los jefes de los partidos. De un tiempo para acá se ven caras diversas y eso me agrada. Bueno, antes el entrevistador era más joven que los entrevistados, ahora es al revés. Esas cosas suelen pasar. Sí, pero ahí comentan ¿cómo se llama? Disculpe, el nombre del último, que hizo un comentario muy positivo que nosotros valoramos muchísimo, y eso nos ha llevado a tener mucho éxito en lo que es la conformación y la constitución de este movimiento ciudadano, como lo es Cambiemos, y con el respaldo que hemos tenido también de Timoteo Zambrano a esta juventud emergente. Ahora, hay mucha gente que cuestiona que Cambiemos, AD, Avanzada Progresista, etcétera, los partidos que están en la Asamblea Nacional, el partido de Bertucci, etcétera, no hacen la oposición con la firmeza y con la fuerza que se requiere. Imagínate tú. O sea, no entiendo a veces quienes dicen eso, porque a veces quienes dicen eso son los que tratan de hacerle el juego al gobierno. ¿Por qué? Porque estos partidos de la llamada Alianza Democrática, junto con los demás partidos que hicimos vida, no solamente en las elecciones parlamentarias, sino que tenemos más de 3 años adversando al gobierno por la vía electoral, sin recursos, con todas las dificultades, con toda la crisis que tenemos hoy en día, y además con la espalda prácticamente de muchos de los miembros de la comunidad internacional. Es decir, los que nos hemos venido organizando desde el 2018 para acá, para hacerle una verdadera oposición al gobierno, que tiene que ser por la vía electoral, que debe ser confrontando en los terrenos que son válidos. De nada nos sirve a nosotros tener posiciones y venir aquí y utilizar tu programa, Vladimir, para pegar 4 gritos contra el gobierno, si cuando vienen las elecciones yo sencillamente decido en dejar pasar y que sea el gobierno el que gane. Yo considero que lo que nosotros hemos venido haciendo es una labor titánica, es una labor que quizás en la historia será recompensada, donde hombres y mujeres que quizás han aguantado el vilipendio de muchos propios y extraños aquí en Venezuela, sobre todo dirigidos desde afuera contra nosotros, tratan de menoscabar el trabajo político que hemos venido haciendo y la confrontación por las vías electorales que tenemos. ¿Qué le reconoce y qué le recriminas al gobierno de Nicolás Maduro? Oye, mira, es difícil gobernar ante una situación como la que estamos hoy en día, pero precisamente eso obliga a que en este momento el gobierno tiene que abrirse, el gobierno tiene que abrir no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Nuestra gente lo está pasando muy mal, Vladimir, la gente lo está pasando terrible, no solamente aquí en Caracas y en el área metropolitana, sino también en el interior, donde pues, muchos de nosotros venimos de allá y vemos cómo todos nuestros familiares hoy padecen todo tipo de calamidades, y muchas veces el gobierno nacional hace de la vista gorda a los graves problemas del día a día del venezolano. Ajá. En el caso tuyo, tú eres joven,
¿verdad? Un dirigente político joven, eres abogado, experto en el tema petrolero. ¿Qué esperas tú para los próximos años? O sea, ¿qué se le dice, por ejemplo, de tú que eres un joven dirigente, qué le dices a la juventud que no cree en la política, que está desencantada, que piensa que todos los políticos son iguales? Mira, yo entiendo a toda esa población, a todos esos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran hoy desencantados de la política, porque la política, Vladimir, cuando esta era de Roja comenzó en Venezuela, yo apenas tenía 7 años. O sea, nosotros no conocemos lo que es otros gobiernos, nosotros no conocemos lo que es la alternabilidad del poder, nosotros no conocemos que existan liderazgos que respeten lo que es la institucionalidad, la alternabilidad, los principios de la democracia, los principios no de nacionalismo, pero sí de querer a su país. Yo creo que lo que Venezuela necesita en este momento es reencontrarse tirios y troyanos, todos rojos, azules. Necesitamos ponernos como único objetivo que este país salga de este atasco que tenemos hoy en día, porque este atasco realmente no le conviene a nadie, ni a chavistas, ni a opositores, ni a nadie. Y para nosotros, como generación joven, como generación que queremos aprovechar los próximos años, lo que necesitamos es un clima de paz, un clima de reconciliación, un clima también de respeto a la Constitución y de respeto a los derechos humanos y a los principios de la democracia. ¿Cambiemos en la primera organización en la cual tú militas o ya habías militado en otra? Sí, no, yo vengo de otra organización política, pero si hay algo que he ¿De cuál encontrado, vengo de un nuevo tiempo. Veníamos también haciendo equipo allí, vengo también del movimiento estudiantil. En el 2015 fui consejero universitario de la Central, pero si hay algo que he encontrado en Cambiemos es lo que nunca había encontrado en la política, que es un proyecto que me enamorara, un proyecto que de verdad... ¿En qué se diferencia Timoteo de Manuel Rosales? Muchísimo, muchísimo. De verdad que Timoteo, más allá de compartir con él y su liderazgo político, yo a Timoteo le tengo una gran admiración. Tengo más de 8 años trabajando con Timoteo Zambrano y me he sentido privilegiado de poder estar con una universidad de la política como lo ha sido Timoteo, que además un líder desprendido de todo aquel personalismo que muchos líderes de la oposición hoy en día pues se sienten allí enclaustrados, mientras que Timoteo, como buen demócrata, permite que muchos jóvenes inexperimentados como nosotros pues demos el paso hacia adelante en lo que es la política venezolana. Ya terminandito, Francisco, ¿vamos a tener un CNE potable, aceptable, importante, creíble? ¿Lo vamos es a tener? importante, ¿Va a salir de allí o es no? importante y nosotros tenemos la fe puesta y la esperanza puesta en que el próximo CNE va a generar condiciones para que todos los actores puedan participar debidamente en las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos que tanto falta hacen en este país, sobre todo en este clima que estamos de discusión de ley del poder comunal, donde a veces el gobierno pretende quitarle competencia a alcaldías y a gobernaciones con esos proyectos de ley. Yo creo que ahora es más importante que nunca no dejar los espacios abiertos. ¿Tendrá algún cargo en estas elecciones? No, yo soy diputado, Vladimir. Quiero de verdad hacer una carrera parlamentaria con todo el apoyo de mi partido y con toda la experiencia que eso pueda sumar. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Te agradezco Francisco. a ti, Vladimir, Francisco de verdad, Mateo, por esta oportunidad. diputado del partido Cambiemos.